Hoy quisiera que me acompañaran a un viaje, algunos por el recuerdo y algunos tal vez por la imaginación. Un viaje a 1991. En 1991, no todos tenían teléfono. De hecho, en 1991, en nuestro país, menos de la mitad tenían teléfono en casa. Había teléfonos celulares, pero en México básicamente no los conocíamos. Había teléfonos en casa, pero en las ciudades grandes, la mayoría, 70% tenía un teléfono, pero en otras ciudades más pequeñas, la mayoría no tenía teléfono. Todavía había ciudades en las cuales solo había una caseta en todo el pueblo. Y la gente acudía a esa caseta cuando uno llamaba y decía, quiero llamar con fulano de tal. Y entonces la telefonista mandaba por alguien, por esa persona, y en 5 minutos uno volvía a marcar y entonces ya nos comunicaban con esa persona. ¡Wow! Parece que hace tanto tiempo de ello, pero no hace tanto en realidad, hace 31 años de eso, 34 quiero decir, 34 años de eso. Y algunos tal vez todavía lo recuerden. Para esas alturas ya no se estilaba demasiado escribir cartas, pero llamar por teléfono. Pero si recuerdas, si tú viviste en aquella época, llamar por teléfono de larga distancia era otro rollo, porque para empezar no faltaba que de repente tú estuvieras hablando con una persona y estuvieras escuchando la conversación de alguien más, ¿no? Y a veces a mí me tocó de repente hacer conversación con otras personas que quién sabe quiénes eran y terminábamos amigos platicando, ¿no? Eso era lo que sucedía en aquel tiempo con las llamadas, y aparte eran carísimas. Por minuto te cobraban y entonces tú pagabas. En promedio dependía de qué tan larga era la distancia de donde tú estabas a donde marcabas, y te cobraban entre 4 hasta 16 o a veces más. Estoy hablando dentro de la República masiva. Entonces esa era la situación de llamar. En ese entorno, en 1991, mi esposa y yo éramos novios todavía y teníamos 1 año y medio de casados. Yo ya le había dicho a mi esposa que quería casarme con ella, que yo iba en serio y que el plan era que yo terminara mis estudios y todavía 1 año me quedara trabajando para ahorrar, para que al cabo de ese año yo me iría a la ciudad de Río Verde, de donde ella es originaria, o ahí se crió, y ahí nos casáramos. Y entonces ese era el plan. Y ella se fue porque nos habíamos conocido en la ciudad de Morelia, donde yo crecí, y donde ella estudió, y es todo un milagro cómo nos llegamos a conocer. Pero después de 1 año y medio de noviazgo, ella tuvo que regresar a su casa. Y allá en Río Verde, San Luis Potosí, ella en su casa no tenía teléfono. Solo había un teléfono cercano en la casa de una tía. Ya saben, de esas tías que no son tías, pero les llamamos tías, ¿no? Y entonces de cuando en cuando yo le llamaba allá. Pero era todo un show ponerse de acuerdo, porque para empezar, ¿cómo sabía ella qué día le iba a llamar o qué día no, a qué hora sí, a qué hora no? O sea, no se podía hacer eso. Entonces, lo que hicimos es que nos escribíamos por carta. Te digo, ya no era tan común, sí se escribía, pero no siempre la gente se escribía, menos en un noviazgo, no se escribía mucho por carta. Y lo que sucedió es que yo le escribía una carta diaria. Yo trabajaba en las afueras de la ciudad de Morelia, en una constructora, y todos los días, en mi hora de comida, me iba desde ese lugar, caminando 1,5 kilómetros hacia el lugar donde, 3,5 kilómetros al lugar donde tomaba el transporte. De allí tomaba el transporte al centro de la ciudad, en el mero centro de la ciudad, ahí está Correos, y ya llegando a Correos, yo pegaba mi estampita, la ponía en el buzón y ya me conocía la señora, ¿no? Y todos los días iba. De ahí yo ya me regresaba porque ya no tenía tanto tiempo, comía algo muy rápido y me regresaba al trabajo. Y todos los días escribía una carta, y todos los días prácticamente recibía una carta. Ahora, escribir cartas es todo un rollo por sí mismo. Cuando uno recibe una carta, uno espera con anticipación lo que la persona que amas te va a decir. Y entonces podía ser que la carta viniera, como era más o menos la costumbre de mi esposa, en un papel bonito.
con letra bonita de su puño y letra. Ella escribía mucho con un lapicero que tenía pluma morada. Y entonces, leer lo que me contaba, lo que me decía, y leer las cosas de amor que ella me hablaba. Y entonces, imaginar. A veces había un beso pintado ahí. Y en otras ocasiones, algo de su perfume ahí estaba. Y recibir esa parte era algo tan emocionante que creo que hemos perdido. Así, por eso te decía, imagínate cómo era la situación. Has estado ya tiempo sin ver a alguien y lo único que tienes es una carta. Ahora, las cartas tardaban más o menos 7 días en llegar desde Morelia hasta Río Verde. Y luego 7 días de regreso. Así que si yo le decía algo, tenían que pasar 7 días antes de que ella contestara y luego otros 7 días antes de que yo recibiera la respuesta. Entonces imagínate, no sé si alguna vez te ha pasado que en WhatsApp de repente tú estás preguntando algo cuando ya te preguntaron otra cosa y de repente llevas como 2 conversaciones en una misma cosa. Bueno, imagínate eso multiplicado por 15 días. Más o menos así eran nuestras pláticas, ¿no? Respecto a lo que me platicaste el otro día, yo no tenía que recordar lo que la carta de hacía 15 días decía, y entonces más o menos uno iba platicando esas cosas. Era una cosa de locos, pero era hermoso. Y sabes, conforme fue pasando el tiempo, yo tenía una cajita donde iba guardando todas mis cartas, y a veces había unas tarjetas bonitas, y yo me esforzaba por escribir también algo bonito a mi esposa, y conforme iba llenándose esa carta, de repente recordaba alguna frase, algo bonito que ella me había dicho. Entonces, como archivero, sacaba mi carta y la volvía a leer. Y muchas veces volvía a leer cartas. De repente había cartas que se hacían mis favoritas, pero muchas veces volvía a recorrer todas las cartas leyendo, tan solo tratando de imaginar su voz, cómo era, cómo me lo decía, tratando de imaginarme, porque a veces ella me describía: estoy en mi cuarto, estoy así, estoy asá, mis hermanos están allá afuera haciendo esto. A veces me describía: estoy en la huerta, aquí sentada bajo un árbol. Y a veces uno se imaginaba cómo era esa. Y sabes, eso era tan bonito. Era muy hermoso poder recibir una carta de amor. Sabes, creo con todo mi corazón, por lo que yo he vivido, por lo que he experimentado, creo que la carta más hermosa que ha habido es esto que le llamamos Biblia. Esta es una carta de amor, escrita de Dios para ti. Durante todo el mes de agosto estuvimos hablando de la Biblia. Y durante el mes de agosto te dije que la Biblia es más que un simple libro. Te dije que la Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, como es la palabra de Dios, te dije que la Biblia es la máxima autoridad. Y como es la máxima autoridad, la Biblia es transformadora de vidas, sana el alma, es medicina para el alma. Entonces, cuando uno va entendiendo todo eso, uno tiene que llegar a una conclusión. ¿Por qué Dios se encargó de que tengamos una Biblia? Porque nos ama. Y aquí está. En esta palabra, en estas páginas, todo lo que Dios quiere que tú sepas. Y así como yo tenía la emoción de recibir esas cartas, yo esperaba las cartas. Desgraciadamente a mí no me llegaban todos los días, pero yo esperaba todas las cartas y la emoción de leer algo, esa es la emoción cuando uno lee en la palabra del Señor. Hay algo que Dios quiere decirte y te lo quiere decir por amor. ¿Sabes? Lo interesante de nuestra historia es que durante ese año, yo al principio no lo sabía, pero creo que eso ni en películas de Hollywood lo vas a ver. Cuando yo empecé a escribir cartas a mi esposa todos los días, lo que yo no sabía es que mi suegro, que era pastor, ya está con el Señor, él tenía por costumbre todos los días ir al centro, comprar el periódico, porque él sentía que tal vez alguna noticia o algo le podría servir para la predicación de las siguientes semanas. Y entonces todos los días iba a comprar el periódico, todos los días iba a hacer algún rondín por algunas cosas, a veces a visitar a alguien, tenía muchas actividades. Y una de sus actividades es que todos los días pasaba al correo.
Porque en el correo, si algunos recuerdan, había una serie de cajitas que se llamaban apartados postales. Y ahí quería decir que el cajero no tenía que ir a tu casa, tú ibas a ir a recoger. Y mi suegro, toda su correspondencia con otros pastores, con otras asociaciones, con un montón de cosas, era por correo. Y entonces todos los días él pasaba al correo. Y entonces de repente en su rutina diaria empieza a ver cartas a su hija, de quien por cierto apenas se había enterado de que tenía novio. Y entonces empieza a ver estas cartas de este fulano, y al principio, por supuesto, me supongo, no le gustó la idea, ¿verdad? No me conocía, no sabía quién era yo, no sabía mucho de mí, mi suegra ya me había conocido, pero yo creo que lo que con el paso del tiempo, lo que a él le fue convenciendo de que mis intenciones eran serias es que todos los días veía una carta mía. Y entonces él empezó a entender, wow, hay seriedad en esto. Porque las cartas también son una señal, una evidencia de compromiso. Escribir, comunicarte es una muestra de compromiso. Y mi suegro empezó a ver eso. Y finalmente, cuando ya lo conocí, me conoció y me miró, digamos, con reserva seguramente, pero con respeto, porque sabía que yo iba en serio, sabía que no era un juego. Había estado un año escribiéndole cartas diarias a su hija, así que vale la pena ser formal, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del Señor, yo me pregunto a veces, ¿por qué Dios tomó tanto tiempo, tanta delicadeza en escribir su palabra? Durante 1000 años aproximadamente, voy a cerrar números, durante 1000 años, el Señor usó más o menos a 40 personas a través de esos 1000 años en diferentes continentes, 3 continentes para ser precisos, usando diferentes épocas de la historia con 40 hombres que escribieron lo que Él quería que nosotros escucháramos. Durante 1000 años Él escribió esta palabra, pero no solo la escribió, sino que la ha mantenido contra toda clase de ataques. Ha habido toda clase de ataques para destruir la Biblia, para descreditar la Biblia, y la Biblia siempre ha permanecido y permanecerá, porque el Señor lo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y no solo eso, sino que Dios se ha encargado de que no solo tengamos su palabra, sino que la tengamos en nuestro idioma, para que tú escuches hoy en día y tengas en tus manos lo que Él, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, quiere decirte a ti, porque te ama. Wow, esa es la Biblia, esa es la Escritura. Y por eso creo yo que tenemos que ver esta Biblia, la palabra del Señor, como una carta de amor. Ahora, las cartas, si no recuerdas mucho, las cartas tienen cuando menos 4 o 5 elementos. El primer elemento de ellos es la relación entre el remitente y el destinatario, el que escribe y el que recibe. A veces puede ser una carta formal, a veces puede ser a quien corresponda. Tú escribes y no sabes quién lo va a recibir, pero la mayoría de las veces habrá una relación entre esas dos personas, el que escribe y el que va a leer aquella carta. Lo segundo, por supuesto, es el contenido de esa carta. Tiene que haber algo en esa carta que te comunique alguna cosa. Lo tercero es que normalmente esa carta es una invitación a una contestación. Uno no escribe una carta esperando que no pase nada. Uno escribe una carta esperando que algo suceda, y entonces hay una invitación a algo. Y lo cuarto es que debe de haber una respuesta. Una carta sin respuesta es una carta no valorada. Entonces estos 4 elementos creo que también existen en la palabra del Señor. Por supuesto, hay una relación entre el remitente y el destinatario. ¿Quién es el remitente? Pues Dios, Dios mismo, el creador del cielo y de la tierra. Él es el remitente, aquel que hizo el cielo, el que
separó la luz de las tinieblas tan solo con su propia voz. Aquel que hizo que los mares, toda el agua que había se juntara en un solo lugar y los montes empezaran a subir tan solo con su voz. Aquel que ordenó que la tierra produjera plantas, todo tipo de plantas, tan solo con su voz. Ese mismo Dios es el que está escribiendo esta palabra. Por eso cuando algunas personas de repente dicen, no, yo sí creo en Dios, pero no creo en la Biblia, no sabes lo que estás diciendo. Perdono tu ignorancia, pero no sabes lo que estás diciendo. Gracias. Porque la palabra es la revelación, la manifestación, la expresión de amor de ese Dios. Dios, si tú crees de verdad en un Dios, debes de creer en un Dios que no se va a quedar sin expresar lo que Él siente, lo que Él dice, lo que Él quiere. Tiene que expresarlo de alguna manera y esa expresión es la Biblia. Aunque no lo quieras creer, aunque no lo quieras entender, ya te di mucha evidencia. Puedes ver la segunda predicación de esta serie. Hay mucha evidencia y tan solo te dije, te doy la punta del iceberg de lo mucho que hay, de las miles de evidencias que hay de que esta es la palabra del Señor. Dios fue el que escribió esta carta. ¿Sabes? Pero la carta, te decía yo, manifiesta esa relación entre el remitente y el destinatario. Y cuando Dios escribe, no escribe a la ligera. Las palabras de Dios son precisas, muy precisas. Y está escribiéndote a ti. Cuando Dios te escribe, no te escribe como si te escribiera al montón. Te escribe como si tú fueras el único que fuera a leer la palabra del Señor. No sé si alguna vez te ha pasado, pero el Señor pone básicamente tu nombre en cada página cuando tú eres atento. Una de las primeras ocasiones en las cuales yo sentí esa intimidad con el Señor, eso que Dios quería transmitirme a mí, se los he compartido, está en el Salmo 139. Ahí en el Salmo 139 es uno de los salmos que a mí me maravillan, me encantan y en muchas ocasiones me llevan a las lágrimas porque es una carta de amor de Dios para ti. Para mí, cuando yo lo leí, dice el versículo 1 del Salmo 139, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿Sabes? Dios te conoce. De verdad. Dios te conoce. Cuando Dios escribió esta carta, Él ya te conocía. Esas son las cosas impresionantes de Dios. Esas son las cosas que solo pueden pasar con Dios. Él ya sabía quién ibas a ser y cómo ibas a ser. Pero quiero que entiendas esto. Dios no solo conoce tu nombre, Dios no sabe nada más quién eres. Dios conoce tus pensamientos. Esos que nadie quieres, que no quieres que nadie sepa, Él los conoce. Esas lágrimas que has derramado en silencio, Él las conoce. Eso que quisieras con todas tus ganas olvidar, Dios lo conoce. Dios sabe todo de ti. Dios conoce tantas cosas que ni tú conoces acerca de ti. Y lo impresionante para mí es que aún así me ama. Aún así. Yo muchas veces les digo, todos tenemos buen lejos.
De lejos todos nos vemos bien, en especial los cristianos, porque la luz del Señor deslumbra cuando somos cristianos. Pero cuando vas conociendo a alguien de más cerca, te vas dando cuenta de sus defectos, y entre más vives cerca con alguien, pues es probable que llegues a aborrecer a esa misma persona. Por eso digo, todos tenemos buen lejos. Pero cuando el Señor te conoce, no de lejos, sino de cerca, y aún así te ama, wow, para mí eso es una muestra grande. Esas son frases de amor del Señor. Cuando leí esto, a mí me emocionó demasiado. Lo que continúa en este salmo es una especie de alucinación, una imaginación del salmista diciendo: ¿acaso podría huir de la presencia de Dios? ¿Acaso podría no estar un día en la presencia de Dios? Y él empieza a hacer una fantasía de cómo tal vez podría huir de la presencia del Señor, y dice: no hay manera de que yo pueda huir de ti. Pero más adelante, a mí lo que me llegó más en esa ocasión, dice el versículo 13: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Él está diciendo que Dios hizo algo maravilloso. ¿Y de qué está hablando? Dice el versículo 15: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Está diciendo desde que estaba tu mamá embarazada. Dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Sabes? Hay un canto que dice, se llama La niña de tus ojos. Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó. Está inspirado parcialmente en este salmo. Por eso es uno de los que más me gusta, porque este es uno de los salmos que más me gusta. Porque cuando lo entendí, es como si Dios me estuviera diciendo: yo te hice maravilloso. Cuando yo te formé, yo tenía cosas preciosas para ti. Eres una maravilla. Todo lo malo que hay en ti, tú lo has permitido. Eso fue lo que yo sentí que Dios me decía. Yo no te hice ni miedoso, yo no te hice tímido, yo no te hice nada de eso que luego tuviste. Yo te hice maravilloso. Así es como Dios te conoce. Así, con esas cosas que uno luchaba en el interior, Dios sí las sabe. Ese es nuestro Dios, ese es el remitente. Y tú eres el destinatario de esta carta. Tú eres aquel que recibe esta carta, y ahí están escritas todas esas cosas que Él quiere decirte a ti, pero decírtelas íntimamente. Muchas veces les he dicho que aquí en la predicación es como si yo te hablara a quien corresponda. Y algunos agarran algo, y algunos hasta se enojan porque sienten que les estoy echando pedradas, pero realmente lo que yo te digo aquí es la palabra genérica, pero Dios quiere hablarte a ti en lo personal. Habrá un momento, y tiene que llegar un momento, en el cual Él quiere decirte cosas que no me va a decir a mí para ti, te las va a decir directo. Y anhela decirte esas cosas directamente. Así como cuando yo leía esas cartas y había cosas que mi esposa me decía, o había cosas que yo le decía, que esperábamos nadie más pudiera leer esas cartas, cosas tan íntimas, tan románticas, tan maravillosas. Así es como Dios quiere hablarte a ti. Él quiere decirte cosas tan impresionantes que tú ni siquiera conoces, incluso acerca de ti mismo. Y lo encontrarás cuando leas la palabra del Señor. Te decía que las cartas en realidad también son una muestra de compromiso, porque el Señor muestra en el contenido de su carta el verdadero compromiso de Él hacia ti. Porque el amor del Señor no se queda en palabras, no se queda en poemas, no se queda en la referencia de alguna canción. El amor de Dios se manifiesta en obras. La muestra más grande de amor, la muestra más grande de que Dios te ama, es que dio a su Hijo Jesucristo por ti. Esa es la muestra más grande de amor. Y esa ya la hizo antes que tú nacieras.
Por eso cuando alguna persona de repente se pregunta, ¿será que Dios me ama? ¿Dios no me quiere? No, estás pasando por alto la señal más grande que Él ya hizo. Te ama tanto que dio a su propio hijo. Y su hijo te ama tanto que se entregó voluntariamente por ti. Claro que te ama. Claro que te ama. Tanto como no tienes una idea. Y en el contenido de la Biblia verás tantas cosas acerca de ese gran amor. Dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 9 y 10. Primera de Juan 4, 9 y 10. Solo para meditar un poquito en esto de cuánto te ama Dios. Primera de Juan 4, 9 y 10 dice, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así que Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Yo te amo y te lo mostré al enviar a mi Hijo. Yo te amo y te lo mostré al pagar lo que tú no podías pagar, porque Dios sabía que no se puede pagar el pecado por nosotros mismos, no se puede, y Él lo sabía, y Él puso el pago por sí mismo para que tú y yo podamos volver a tener relación con el Señor. Eso es lo que Él nos dice. Romanos capítulo 5 versículo 8. Otra muestra de amor de Dios hacia ti. Son palabras de amor de tu Dios, de tu Padre hacia ti. Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabes? Una de las cosas que a mí me impresionan más de este amor del Señor es que Él no nos amó por nuestros méritos. No nos amó por lo que somos. Nos amó a pesar de quienes somos. No nos amó por ser buenas personas, porque nadie es buena persona, no como Él. ¿Recuerdas? Él mismo lo dijo, no hay bueno ni aun uno solo. Todos pecamos. No nos amó porque nos hayamos acercado a la iglesia, entonces sí te amo. No, Él nos amó cuando todavía el pecado para nosotros era deleitoso. Cuando nosotros nos regodeábamos en nuestro pecado, cuando nosotros ni queríamos pensar en Dios, aún así Dios mostró su amor para con nosotros. En esencia, cuando tú eras enemigo de Dios, Dios mostró su amor para contigo. Eso es amor. Por eso cuando alguien piensa que la Biblia son cosas raras, que la Biblia son historias tremendas, es que no han entendido el compromiso real de Dios de manifestar su amor por ti, no solo en palabras, sino en hechos verdaderos. Quiero que entiendas algo y quiero que lo medites bien y lo pienses cuando leas la Biblia, porque a veces te habrá pasado. Cuando leas la Biblia, las cosas que te parezcan terribles o incluso horribles, deberás entender que son solo la evidencia de su compromiso de restaurar todas las cosas que nosotros rompimos en el Edén. ¿Entiendes? Todas las cosas que hay feas en la Biblia es porque nosotros la causamos al separarnos de Dios. Nada de eso estaría si no fuera porque nosotros le dimos la espalda a Dios. Pero a mí lo que me encanta es que en todas esas cosas terribles y horribles, Dios está luchando contra enemigos y a veces contra nosotros mismos por demostrarnos cómo Él está restaurando
la relación del remitente y el destinatario y cómo un día lo va a restaurar para siempre. Lo que tú ves aquí como terrible es la lucha de Dios por ti. Es la muestra de que Dios te ama y cómo está restaurando todas las cosas, cómo está disciplinando, cómo está acomodando, cómo está poniendo enemigos por estrado de sus pies, cómo está levantando al humilde de corazón, cómo está haciendo que el estéril tenga hijos y habite con familia numerosa, cómo Él está haciendo que el enemigo salga avergonzado en el nombre de Jesús. Todo lo que tú ves en la Biblia es el testigo fiel de cuánto te ama Dios, a pesar de que nosotros le hemos dado la espalda, y cuánto te ama, tanto como para que un día Él va a hacer toda su obra completa y restaurará todo a como Él lo había diseñado originalmente. Por eso, para mí, cuando yo veo aquí la lucha del Señor contra nosotros mismos, la humanidad, veo su amor, su compromiso, su amor real, no en palabras, real. Y eso transforma mi corazón. Eso es lo que va puliendo nuestro corazón. Por eso cuando la gente tiene esa idea bonita y en cierto modo real acerca de que, bueno, pues la salvación fue gratis y qué padre, qué bueno, es que no entienden que tu salvación le costó todo a Cristo para que a ti no te costara nada. Y entonces tienes que valorar eso, porque tu salvación no es algo gratis, como un folleto que agarras en algún lugar y al rato lo tiras. Tu salvación es el regalo más precioso de amor del Creador hacia ti. Harás bien en valorarlo, harás bien en ser digno de ese sacrificio. Cuando lo leas, cuando lo entiendas en la palabra del Señor, tu vida será transformada. ¿Sabes? A veces les he dicho, ¿no?, que cuando tú estás leyendo la palabra del Señor, ese contenido, yo te decía que hay una relación entre el destinatario y entre el remitente y el destinatario, y hay un contenido, pero el contenido normalmente tiene una invitación, y el Señor también tiene una invitación en su palabra. Todo el tiempo hay algo aquí que te invita a ti a que tú te acerques más a Dios. Tan solo Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ese es el compromiso de un Dios que te ama. Todo el tiempo está tocando a la puerta de tu corazón. Y si tú eres honesto y haces una remembranza de tu vida, te darás cuenta que Dios ha estado toda tu vida mostrándote que te ama, mostrándote misericordia. Aún en los momentos más terribles, Él ha estado allí. Si tú observas, tocando la puerta de tu corazón y diciéndote: aquí estoy. Cuando quieras puedes venir conmigo. Hay una invitación constante de parte de Dios en la palabra para que tú te acerques a Él. Y te digo que muchas veces no lo encontramos porque no leemos la palabra del Señor. No leemos. Pero cuando tú lees, alguna vez me habrás escuchado decir que cuando tú lees la palabra del Señor, de repente habrá palabras que te saltan a los ojos. Hay frases que de repente como que se quedan pegadas en tus ojos. No sé si te ha pasado, yo creo que sí. De repente tú estás leyendo algo y hay una frase que se te queda ahí grabada, y muchos la dejan pasar. Pero si lo dejas pasar, lo que estarás dejando pasar es lo que Dios te quiera decir a ti en lo personal. Sabes, hace años, unos 20 y tantos años, era una de las primeras veces que leía toda la Biblia por completo, tal vez la segunda, la tercera, no lo sé. Y cuando lees toda la Biblia, pasas por libros que no habrías pasado si no tienes un plan. Porque la mayoría de la gente se la pasa toda la vida leyendo los evangelios y salmos, porque es lo que más o menos está chido. De ahí en más,
empiezas con Génesis y ya en Éxodo ya dices, ya me perdiste, Señor. Yo como que ya eso del censo, como que ya no me gusta demasiado. No se diga llegando a Levítico. Yo la mayoría de las veces cuando había empezado a leer la Biblia había llegado hasta Levítico y en Levítico ya me perdía. No entendía nada. Entonces mejor me iba a los Salmos, me iba a los Evangelios, a Hechos, a Romanos. Pero hay cartas, hay libros que nunca había leído. Y cuando empecé a comprometerme con el Señor a leer toda la carta que Él había escrito para mí, un día llegué a este pasaje en Ezequiel. Ya lo había leído, pero por primera vez en esa ocasión saltaron a mis ojos unas palabras. Ahí en Ezequiel, te voy a compartir esto porque durante mucho tiempo yo he dicho que este es mi pasaje personal. Este es el que Dios escribió para mí. Y en ese momento, hace como unos 20 y tantos años, lo entendí por primera vez. Ezequiel 16. Cuando yo leí esto, la verdad es que no estaba buscando mucho de la palabra del Señor para mí. Yo estaba leyendo porque tenía que leer. Ese era mi plan de lectura. Y la verdad no recuerdo demasiado, pero me parece que no estaba entendiendo tanto lo que dice, porque los profetas no son fáciles de entender, ¿verdad? Pero hubo algo en este pasaje que saltó a mis ojos. Versículo 4. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tu sangre, vive. ¿Sabes? Les he compartido a veces que yo me sentía rechazado por mi familia para empezar. Y durante muchos años así me sentí en todos los lugares a donde iba y nunca era suficiente. Siempre había ese sentimiento. Y cuando yo escuché esta porción, era como si Dios me estuviera susurrando al oído, ¿sabes qué, Javier? Cuando tú naciste, tú sentiste que nadie te amó. Tú siempre has creído que nadie pone atención a lo que haces. Tú siempre has pensado que nadie ha tenido atenciones para contigo, pero yo sí. Y yo te di vida. ¿Sabes? No podría transmitirte lo que eso significó para mi vida. Dios diciéndome, yo sí te amo. Yo sí te amo como eres. Aunque estabas todo sucio, así te amé. Y me acuerdo que quise seguir leyendo porque tenía que acabar mi lectura, pero no pude. Regresé y regresé y regresé. Y solo pude llorar y darle gracias a Dios por darme vida. Llorar y darle gracias a Dios por amarme aun cuando yo no me sentía amado. Amarme aun cuando yo pensé que yo estaba solo en la vida. Dios me estaba diciendo, no estás solo, yo te amo. Fue la cosa más maravillosa. Durante mucho tiempo ese fue mi pasaje personal, yo lo decía. Y sabes, para mí lo triste es que yo lo compartía con otros y yo le decía, mira, este pasaje. Y yo veía a la gente que decía, ¿o sí? Como que no agarraban la onda, no sentían lo mismo que yo sentía. Yo me frustraba porque yo quería que ellos sintieran la misma expresión de amor de Dios hacia ellos, pero no pasaba. Porque en realidad este pasaje era para mí en ese momento, no para nadie más. Esta era mi frase personal. Pero sabes, la Biblia es un libro honesto, te lo he dicho muchas veces. Y durante los siguientes años, habrían pasado unos 4 años tal vez o un poco más,
Cuando en mi proceso de lectura volví a pasar por este lugar, cada vez que yo pasaba por este lugar, recordaba con amor esas palabras y las volvía a saborear, tal como volvía a leer las cartas de mi esposa y les daba un beso también. Ese pasaje para mí era tan preciado que lo volvía a leer y lo volvía a leer. Pero pasaron los años y cuando volví a este pasaje, otra vez, no estaba realmente buscando algo de parte del Señor, solo estaba leyendo y esperando lo que Él dijera para mí en el devocional de ese día. Fue cuando llegué a otra parte, versículo 16, versículo 15. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, era suya. Sabes, este pasaje está hablando de Jerusalén, Israel. Y Dios está diciéndoles: mira, yo te levanté de la nada cuando tú no eras nada. Es ese pasaje. Y yo te hice hermosa, le dice Dios. Y aquí hace una semejanza como si Él tratara a Jerusalén como una esposa. Dice: pero tú te prostituiste, te hiciste horrible. Y sabes, cuando leí ese pasaje, esas palabras quedaron en mí porque Dios me había hecho entender cuánto me había amado Él y yo no había correspondido a su amor por completo. Yo le había fallado a Dios. Tal vez no como muchos, no había caído en drogas, no, tal vez no, pero yo sabía que no había correspondido al amor que Él había tenido para mí. No había sido perfecto delante del Señor. Y en ese momento, estas palabras fueron las que me devastaron. Me devastaron porque yo dije: ¿cómo pude ser infiel con el Señor? ¿Cómo pude fallarle tanto? A pesar de que Él me había amado tanto, a pesar de que Él me había limpiado, me había restaurado, me había dejado digno delante de todos. ¿Cómo pude fallarle? Y no pude más que llorar y llorar y llorar y pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, perdóname porque tú me has amado y yo no he correspondido a ese amor. Y de ahí entendí lo que muchas veces te he dicho: cuando algo llega en el corazón al Señor, ahí en la palabra, cuando tú lees algo, un llamado de auxilio, un llamado desesperado, no dejes de leer, no dejes de leer, porque yo estuve llorando delante del Señor, orando, me postré y entonces continué leyendo lo horrible que ahí habla acerca de cosas tan terribles que había hecho Jerusalén y que en un sentido yo había hecho con el Señor. Pero en este mismo pasaje, en Ezequiel 16, llega hasta el versículo 60 diciendo: antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a las menores que tú, a tus hermanas, perdón, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto, porque yo confirmaré contigo y sabrás que yo soy Jehová. Y fíjate lo que dice aquí: para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová. Sabes, muchas de las frases o cosas que yo les digo nacen de mi propia experiencia. Y a veces alguien, cuando me dice que ha pecado y que no quiere orar porque le da vergüenza a Dios, yo les digo: qué bueno que te da vergüenza. Cuando menos significa que no eres un descarado. Es porque yo lo viví primero. Porque lo que Dios me estaba diciendo aquí era: qué bueno que te das cuenta de tu vergüenza. Qué bueno que sabes que hiciste mal. Qué bueno que sabes y entiendes que no has fallado. Pero yo te voy a perdonar. Y entonces vino la restauración de Dios a mi vida. Entonces vino esa frase:
el día que yo te voy a perdonar. Dios me ha perdonado. Y si yo estoy aquí como pastor, es porque un día Él me perdonó, a pesar de haberle fallado. Y a pesar de que le he vuelto a fallar, estoy de pie porque Él, y solo porque Él me ha perdonado, porque me ama. Entiendo este pasaje. Y entonces ya no pude llorar de amargura, sino llorar de gratitud por el amor de Dios hacia mí. ¿Sabes? Esta es una carta de amor. Aún en cosas horribles, esta es una carta de amor. Y Dios quiere hacer lo mismo contigo. Esto no es solo para Francisco, para Javier. Esto es para todos. Dios quiere hacer lo mismo contigo. Tal vez no con este pasaje, tal vez con otro más. Tu situación es diferente a la mía, tus cosas son diferentes a las mías, tus pensamientos son diferentes a los míos. Hay una porción esperando que tú la descubras, pero no la vas a descubrir si no lees toda la Biblia. ¿Qué tenía yo que hacer en Ezequiel? Los profetas. Uno siempre espera que el amor de Dios se manifieste en el Evangelio de Juan y ahí párale de contar, pero no, estaba ahí en los profetas, escrito, ahí escondido, esperando que yo lo atesorara. Tú lo vas a encontrar, tú vas a encontrar la frase de amor de Dios para ti en un lugar que menos te lo vas a imaginar. Por eso tienes que leer toda la Biblia, léela, siempre les digo, léela y léela mucho, léela tanto que tu lenguaje se transforme, léela tanto que no tengas tiempo de pensar en otras cosas, léela tanto que los TikToks y todo te parezcan aborrecibles, porque tienes que leer la palabra del Señor. Léela tanto al grado que un día llegues a ese momento en el cual las palabras te van a golpear los ojos y puedas descubrir lo que Dios tenía para decirte desde antes que tú nacieras. A ti te lo va a decir personalmente, no te lo va a mandar decir por medio de mí o por medio de nadie, te lo va a decir a ti personalmente porque te ama, porque esta carta es la carta de amor de Dios para ti. Ojalá que me creas, ojalá que lo intentes, ojalá que lo descubras, pero mira, hazlo, pruébalo esta semana. Haz una cita con Dios. ¿Sabes? Así se hacen las citas, ¿no? Planea, agenda un momento en el cual vas a dedicarle tiempo. La mayoría de las personas no lee la Biblia porque no tiene tiempo. La mayoría de las personas no lee la Biblia porque cuando empiezan a leerla toda clase de cosas pasan. Pero pasa porque no hiciste una cita, porque no te preparaste. Cuando tú haces una cita al dentista, al médico o con la persona que amas, encargas todo lo necesario para que nadie te vaya a interrumpir, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué debería ser diferente con la Biblia? Con la Biblia también tienes que hacer una cita. Tienes que hacer una cita, Señor, mañana a tal hora voy a leer tu palabra y la voy a leer bien. Y cuando vayas a orar, a leer la palabra del Señor, ora. Porque eso sí te quiero decir, eso sí hice antes de que Dios me hablara. Orar, Señor, habla, que tu siervo oye. O una frase tuya, porque esa frase ni es mía, esa es de Samuel. Pero una frase tuya, Señor, es: háblame hoy en tu palabra, ¿qué me quieres decir hoy? Dile con un corazón genuino y empieza a leer lo que te toque leer, lo que Dios te vaya a dar. Y yo creo con todo mi corazón que Dios te va a hablar. Si no sabes qué leer, pues empieza en Salmos o empieza en Juan. Algo tendrá Dios que decirte a ti, te lo aseguro. Si tú tienes tu corazón abierto, Dios va a mostrar esas frases maravillosas para ti y te las va a decir. Y entonces sabrás de qué te hablo. Y entonces, cuando tú me cuentes a mí, probablemente yo te diga: órale. Pero tú sabrás que Dios te habló a ti y nadie más tendrá que decirte que no es así. Compruébalo. Sé que otros lo han vivido también. Sé que otros lo han vivido también. Y por eso te puedo decir: hazlo. Dios quiere hablarte. Así que hay una relación entre el remitente y el destinatario.
Hay un contenido. Y ese contenido normalmente tiene una invitación, pero esa invitación espera una respuesta. Y ahora viene aquí el momento. ¿Cuál va a ser tu respuesta de la carta de Dios hacia Él? ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Qué vas a hacer? Dios ya te ha dicho que te ama. ¿Tú qué vas a hacer con eso? Dios ya te ha dicho que ha sacrificado todo por ti. ¿Tú qué vas a hacer con eso? ¿Tú qué vas a darle a Él? ¿Cómo te vas a relacionar con Él? Por eso es que las relaciones de muchos con Dios son bien superfluas. Hay muchas personas que dicen, ay, yo amo a Dios, yo todos los días me encomiendo a Él. No, yo sí, todos los días le digo, ay Señor, acompáñame, pero realmente no se comprometen a nada con Él. Eso no es una relación. También yo todos los días hay un vecino que en las mañanas sale a poner su puesto, buenos días vecino. Y ya al mediodía que se va, buenos días vecinos, buenas tardes vecinos, buenas noches vecinos. 3 veces al día o si no es que más nos saludamos y eso no significa que tengamos una relación. La palabra es una invitación a hacer algo, a ser transformado. Por eso yo te decía el domingo pasado que la Biblia es una medicina para el alma, pero tú tienes algo que hacer. Les dejé tarea y no sé si alguien la haya hecho. Espero que cuando menos una persona haya encontrado que de verdad la palabra es medicina para el alma. Pero por eso es que muchos no entienden, no se relacionan con Dios, lo ven como algo lejano porque no se han comprometido a creer, a escuchar, a leer, a saborear la Biblia. Aquí es donde todo lo que te he estado diciendo acerca de la Biblia durante agosto y este día cobra un sentido. Porque aquí es donde entendemos por qué yo te decía al principio que la Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia es mucho más que un simple libro. Y después te demostré de la manera que pude, con evidencia, por qué creemos que la Biblia es la palabra del Señor. Es un libro especial, es un libro diferente. Y como te lo dije, hay evidencia más de la que yo te puedo demostrar durante toda mi vida. Hay evidencia de eso. Y cuando hay esa evidencia, uno no puede más que entender que si es la palabra de Dios, todo se tiene que sujetar a la palabra del Señor. Y cuando uno se sujeta a la palabra del Señor y empieza a entender cómo funcionan las cosas, uno recibe sanidad para el alma. Porque la Biblia es medicina para el alma. Pero todo esto, todas estas cosas, todo eso, ese conglomerado de cosas tiene un porqué. Porque Dios te ama. Por eso la Biblia existe, porque Dios te ama. Por eso la Biblia es la máxima autoridad, porque Dios te ama. Por eso la Biblia tiene toda clase de medicina para el alma, porque Dios te ama. Porque esta es la carta, la manifestación del amor de Dios para ti. Y yo no sé cuánto tú hayas leído la palabra del Señor. Sabes, puede que tengas años en el Evangelio y nunca hayas leído toda esta carta. No la desprecies ya. Ya no la desprecies. Él la escribió con mucho amor, con mucha honestidad, porque hay cosas aquí que no te van a gustar. Hay cosas aquí que te van a revelar las cosas malas de ti, pero siempre para restaurarte, para limpiarte, para purificarte, porque quiere más, tener más una relación contigo. Sabes, en las cartas que escribíamos mi esposa y yo durante ese año, ahí se fue fraguando, consolidando el plan de que un día yo estaría allá. Y un día yo hice planes para dejar mi trabajo e irme a Río Verde para casarme allá con ella. Así fue como funcionó, fue a través de las cartas. Bueno, el plan de Dios también se manifiesta aquí, ¿sabías? Él tiene un plan para tu vida, pero para toda la humanidad también. Y ahí lo vas a encontrar. Y eso te va a dar la paz, te va a dar la seguridad cuando estés en momentos difíciles. ¿Qué vas a hacer tú? Ya terminó agosto, el mes de la Biblia. ¿Regalaste una Biblia? Al principio te dije que ese era el reto que te ponía. Ya terminó el mes de agosto, el mes de la Biblia. ¿Ya empezaste a leer
con un plan la Biblia? Esa es la respuesta que Dios quiere que tú tengas. Compromiso con su palabra. Que si tú ya entendiste que esta es una carta de amor, ¿por qué no la compartes con alguien más que también lo necesita? Todavía estás a tiempo. El mes de agosto es solo una mnemotecnia para recordarnos que la palabra del Señor es importante. Pero todavía estás a tiempo de comprarle una Biblia a alguien. Todavía estás a tiempo de empezar a leer la palabra del Señor y encontrar en algún momento lo que Él te va a decir. ¿Qué vas a hacer? Aquellos que ya tienen tiempo en el Evangelio, ¿qué vas a hacer con esta palabra del Señor? Yo creo que lo primero es pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Por no haber valorado lo que Él hizo. Decir, Señor, dame la oportunidad de leer. Dame la capacidad de entender y háblame. Quisiera que oráramos por eso, porque vamos a cerrar el mes de la Biblia. Quisiera que oráramos pidiéndole perdón a Dios por no valorar la palabra del Señor y pedirle la oportunidad para hacerlo. Pero después me gustaría también orar por aquellos que todavía hasta hoy no la han creído o hasta hoy todavía no han entregado su vida a Cristo. ¿Por qué no lo haces? Él ya demostró que te ama, con palabras y con evidencia. ¿Por qué no entregas tú tu vida a aquel que te ama? ¿Por qué no dejar que aquel que te ama te reciba como hijo? Este es un buen día. Y como hoy no hay otro día, porque el día de mañana no lo tenemos seguro nadie. Así que esas dos oraciones me gustaría que hiciéramos. Y tú en tu lugar, ora al Señor. Tú habla con Él. Y mientras tú hablas con Él, déjame decirte algunas cosas que Dios te dice a ti hoy, en esta hora. En Jeremías 31:3 dice así: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios te ha amado con amor eterno, aunque tú no lo sabías. Dios hoy te dice, porque yo te amé de tal manera que di a mi único hijo, para que si tú crees, no te pierdas, mas tengas vida eterna. Porque te ama. Dios te dice hoy, yo soy tu pastor. Y si tú eres mi oveja, nada te faltará. En lugares de delicados pastos te haré descansar. Junto a aguas de reposo te confortaré. Te pastorearé. Confortaré tu alma. Te guiaré por sendas de justicia por amor de mi nombre. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no tendrás que temer por nada, porque yo estaré contigo. Mi vara y mi cayado te infundirán aliento. Aderezo mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Unjo tu cabeza con aceite y tu copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días, y en mi casa morarás por largos días. Por tanto, hoy, avergonzados, te decimos, perdónanos. Perdónanos porque no hemos valorado tu palabra. No la hemos recibido como esa carta de amor. Perdónanos porque hemos olvidado nuestra cita contigo.
hemos dejado que otras cosas sean más importantes. Perdónanos. Pero queremos pedirte una oportunidad más. Danos la oportunidad de escuchar tu voz, de ver allí en tu palabra esas señales de amor tuyas. Y por eso no podemos más que alabarte y decirte gloria a ti, Señor. Bendito Dios, gracias por tu amor. Gracias por plasmarlo en esta carta. Gracias porque aún en las cosas terribles tú nos haces ver tu lucha, tu compromiso por restaurar todo aquello que nosotros rompimos desde Huerto de Edén. Has peleado contra demonios, contra principados, contra potestades, y vencerás porque nos amas. Gracias, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.